Prepárate a descubrir lo que Leslie tiene para ti hoy en Ven América, la plataforma para el reencuentro de la diáspora venezolana en el mundo. Muy buenos días, tarde o noche, según el país donde te conectes a esta hora. Soy Leslie Pulido y junto a radiocomunidad.com te damos la bienvenida a Ven América para que hablemos de Venezuela, la plataforma para el reencuentro de la diáspora venezolana en el mundo, una iniciativa de los venezolanos en el exterior. Te recordamos que nos puedes seguir en Facebook como Ven América Comunica, en Twitter como @benamerica.com y en Instagram nos encuentras como benamerica_comunica. Hoy te saludamos, como siempre, en nombre de la familia de radiocomunidad.com, de Elías Santana en la coordinación general, de Nora Liscano, quien nos acompaña en la coordinación, Joel Garrido y Rafael Cedeño en los controles de estudio y Pedro Torres, quien nos acompaña en la edición y musicalización de Ven América. Hoy, como siempre, te agradecemos por sumarte a la Venezuela posible. Estaremos hoy conversando en Ven América sobre la consulta popular y el gobierno de emergencia. Hoy nos acompaña Vladimiro Mujica, quien es profesor, es químico y profesor en Arizona State University y forma parte de la sociedad civil y es muy activo en estas organizaciones como Casa Venezuela en Arizona, también Demos of the America y por supuesto es un colaborador muy activo en Ven América. Es articulista del Nacional y de allí vamos a conversar de un artículo que está en el Nacional Web el día 3 de noviembre. Se llama algo así como la consulta popular y el gobierno de emergencia, siameses. De eso conversaremos este día con Vladimiro Mujica. Pero antes queremos compartir con ustedes el boletín que ha emitido el comité organizador de la consulta popular para que entendamos cuáles son los parámetros que nos están a los que nos están invitando a participar en esta consulta popular. Abro comillas. El comité organizador de la consulta popular, en uso de las atribuciones concedidas en el acuerdo para la promoción de la consulta popular para realizar elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables, y rechazar el fraude de la Asamblea Nacional en fecha 1 de octubre, informa al país, en aras de garantizar el ejercicio y la mayor concurrencia y facilitar los mecanismos de participación del pueblo de Venezuela en la activación del ejercicio de la consulta popular, derecho consagrado en el artículo 70 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, sin depender de las instituciones secuestradas por la dictadura, considerando las limitaciones que impone la pandemia del COVID-19 en el mundo y en el territorio nacional. El comité organizador ha establecido lo siguiente. Primero, establecer una modalidad de participación en dos fases. La primera fase, participación digital, y la segunda fase, manifestación presencial. Segundo, para ambas fases el único requisito será ser mayor de 18 años y presentar la cédula de identidad o pasaporte vencido o vigente. Tercero, la fase de participación digital se realizará entre los días 5 de diciembre al 12 de diciembre del 2020. Cuarto, la fase de manifestación presencial se llevará a cabo el día 12 de diciembre de 2020, utilizando mecanismos de bioseguridad. Quinto, en ambas fases de la consulta podrán participar venezolanos dentro como fuera del país y se garantizan las siguientes condiciones. El secreto de la manifestación de voluntad. Una persona, una manifestación de voluntad. Se establecen mecanismos de control para identificar anomalías en caso de ocurrir. La aplicación es auditable y confiable.
Sexto, el comité organizador procesa junto a la Asamblea Nacional el texto oficial de las preguntas aprobadas que será comunicado a la brevedad posible. Séptimo, en las redes oficiales del gobierno interino y de la Asamblea Nacional se ofrecerán más detalles sobre el proceso de participación en la consulta nacional. Esto es parte del comunicado que nos está ofreciendo, el primer boletín que nos está ofreciendo el comité organizador para la consulta popular. Bienvenido, Vladimiro Mujica, a Venamérica. Estamos hoy conversando en el contexto de lo que acabamos de leer sobre la consulta popular y el gobierno de emergencia, y en particular sobre este artículo que escribiste para el Nacional Web. Coméntanos, Vladimiro, hay una pregunta que llama la atención dentro de lo que has planteado en tu artículo, y tiene que ver con la formación de un gobierno provisional. Decías algo como, ¿por qué es necesario que ampliemos esta revisión? Y de fondo, pareciera que nos invitas a pensar como en una especie de omisión en el planteamiento de esta invitación a la consulta popular. ¿Qué pasa con esto de la conformación del gobierno provisional? ¿No está explícito? ¿Cómo es? Bueno, primero que todo, Leslie, gracias por la invitación a estar en el programa. Saludo a Elías Santana, que es un gran viejo amigo mío. Y por supuesto, gracias a Venamérica, con organización con la que tú mencionaste, que yo tengo un vínculo muy cercano, que por supuesto es el caso, ¿no? Aparte de las otras organizaciones que tú mencionaste. Bueno, fíjate, en relación a tu pregunta, el tema del gobierno provisional, de emergencia, de transición, como se lo quiera llamar, porque depende pues un poco del contexto político y jurídico en que eso se discuta, no está planteado abiertamente en la consulta, y en el fondo no es necesario que lo esté, porque la Asamblea Nacional acordó hace más de un año el Estatuto de Transición, que fue el que dio origen a eso que se dio en llamar el mantra de Guaidó, que fin de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres, ¿no? Ahora bien, lo que yo planteo, y es algo que venimos, no solamente yo, sino varias organizaciones y articulistas y bueno, dirigentes de otras organizaciones, han venido planteando, es que la forma en que se implementó el gobierno interino, que terminó por ser una especie de gobierno colectivo con Guaidó a la cabeza, pero con ataduras muy importantes con el G4 y con los partidos que hacen vida en la Asamblea Nacional. Y esto, bueno, en cierta manera es entendible, porque lo que dio legitimidad a la presidencia encargada de Guaidó fue una resolución, primero la acusación de fraude y de usurpación de poder contra Nicolás Maduro, y después un acto de la Asamblea en esa dirección. Pero está claro, y eso es algo que las carencias y limitaciones de esa forma de hacer las cosas han sido evidentes en este año y medio, 2 años, y lo que yo planteo en ese artículo es precisamente que estamos en una situación en la cual hay que pensar de la consulta y del gobierno interino encargado provisional, como digo, llamémoslo de transición, creo que como yo lo llamo en el artículo. Esas dos cosas, la consulta y el gobierno, terminan por ser, desde el punto de vista político y de su significación, que es como yo bauticé el artículo, terminan por ser gemelos siameses. Es decir, que al uno le resulta muy difícil existir sin el otro, porque las condiciones de la consulta son tan complejas. Es decir, una consulta que tiene, por supuesto,
validez constitucional, como ha sido aclarado, porque es una consulta a la soberanía popular. Eso lo ha aclarado la ex magistrada Mármol de León en repetidas oportunidades. Por supuesto que esa evidencia no está en discusión, pero está claro que a los efectos de realizar la consulta y sobre todo de transmitir confianza a los venezolanos que van a participar en esa consulta, vivan en la diáspora o vivan en Venezuela, sería muy importante que se diera el paso de tener un gobierno de transición mucho más efectivamente conformado y con mayor oportunidad de ejercer el liderazgo nacional e internacional, y que le diera confianza a la gente en que esa consulta se va a traducir en resultados prácticos en dos direcciones fundamentales. Una, en contribuir al cese de la usurpación y seguir haciendo todo lo que hay que hacer en esa dirección, y la otra, igualmente importante, en tratar de dirigir el país, de aliviar la situación de los venezolanos, sobre todo los venezolanos en Venezuela, que están literalmente viviendo una situación de guerra impuesta por el gobierno de Maduro. Entonces, el planteamiento es que estas dos instancias, por señalarlo de alguna forma, tienen una vida compartida, y así fue desde la resolución de la Asamblea sobre la regulación del mecanismo de transición, y de alguna forma que resulta muy difícil de entender, se ha pretendido desligar y establecer una especie nuevamente de orden cronológico que no estaba planteado en el Estatuto de Transición, de primero la consulta y después el gobierno de transición. Y entonces resulta ser que eso, lejos de contribuir a convocar más la consulta, que es lo que nosotros queremos, que es lo que todos nosotros queremos, introduce dudas en la fuerza de la consulta. Ese es un poco el planteamiento. Fíjate, Vladimiro, escuchándote y un poco también pulsando a algunos venezolanos con los que he tenido contacto y oportunidad también de preguntarle al venezolano que no está tan involucrado, sino que al venezolano de pie que está en la diáspora. Tú conoces de la consulta popular, sabes que esto se va a realizar en Venezuela, y muchos que incluso hacen vida, digamos, en los grupos de asociaciones de venezolanos aquí en Illinois, no lo conocen. Y cuando les pregunto, ok, y ahora que sabes de que existe esta convocatoria, una consulta popular en Venezuela, ¿estarías dispuesto a participar? Y la respuesta ha sido como, ¿y para qué? Y después que se haga la consulta popular, ¿qué viene? Entonces, esas son preguntas que quizá quedan en el ciudadano común sobre la duda, en la confianza de si este proceso realmente nos va a llevar a lo que queremos, que son las elecciones libres y, por supuesto, un cambio de gobierno. ¿Qué necesitamos construir? Porque parte de esto está relacionado con lo que tú escribías. ¿Cuál es el discurso, cuál es la narrativa con la cual necesitamos acercarnos al venezolano para construir eso que puede convertirse en un obstáculo, más allá de la pandemia, más allá de que no haya luz, más allá de que no haya gasolina, o que en la diáspora estemos cada uno en su mundo y haciendo vida? ¿Cómo construimos la confianza en este proceso de consulta popular? Sí, bueno, tú estás haciendo una pregunta absolutamente fundamental y clave, y que nos quita el sueño a todos los que estamos activamente trabajando promoviendo la consulta popular. Yo he estado muy involucrado en el tema de las discusiones sobre la narrativa. Es decir, la narrativa no es un concepto abstracto, a pesar de que suena como una historia, como un cuento. La narrativa es precisamente el lenguaje en el que tú intentas transmitirle a la gente el significado y el alcance de la consulta popular, en este caso, ¿no? Entonces, claro, esa narrativa tiene que ser no solamente clara desde el punto de vista de sus implicaciones jurídicas y de las implicaciones jurídicas y constitucionales de la consulta y de las implicaciones políticas, sino estar hecha de una manera que
le hable al corazón de la gente y le hable también al intelecto de la gente, pero que le hable al corazón en el sentido de que nosotros tenemos 22 años, los venezolanos, enfrentando la traición del régimen, primero chavista, ahora madurista, contra el propio pueblo de Venezuela, y en una pelea donde no es solamente que del otro lado se han cometido todos los abusos, represiones, asesinatos, tortura, todo lo que se puede, amén, por supuesto, del control social que ejerce el régimen por la vía del hambre y del miedo, y ahora por la ausencia de gasolina. Todo eso es verdad, pero también la gente tiene una desconfianza importante en el liderazgo y en la acción de la resistencia, que yo prefiero llamar la resistencia oposición, porque dado que nosotros no reconocemos la legitimidad de ese gobierno, tampoco tenemos por qué llamarlo así. Entonces, el régimen y la resistencia. Entonces, para que la resistencia transmita un mensaje claro, que sea convincente y que pueda estimular realmente a la participación en la diáspora y en Venezuela, tiene que responder las preguntas que la gente a la que tú has consultado te han hecho, y decir, ¿para qué? Entonces, fíjate, el para qué, mucha de la gente que pregunta eso dice, bueno, es que todo lo que se va a preguntar ya se le preguntó a la gente en la consulta del 16J, porque como le dicen, del 2017. Ahora bien, esa consulta era no solamente que era profundamente distinta en cuanto a las preguntas que hacía, en particular las preguntas a las que se refería con lo de la Fuerza Armada, la participación de la Fuerza Armada, esto es una consulta de otro tipo, sino que el señalar que aquella consulta no condujo a nada es un gravísimo error, porque aquella consulta evidenció precisamente la fuerza de la protesta popular. Aquella consulta fue muy importante para que se consiguiera el apoyo que eventualmente condujo a que muchos países aceptaran que lo de Maduro, y lo declararan que lo de Maduro era una usurpación de poder. Es decir, esa consulta fue determinante para evidenciar ante el mundo que existía esa preocupación. Ahora, la gente que cree que esta consulta es inútil, sencillamente no se pasea por el hecho de que nosotros estamos en una pelea tremendamente desigual en la que hay que recurrir a todos los instrumentos. Y esta consulta es un instrumento importante de demostración de soberanía popular. Ahora bien, así como digo eso, digo lo otro. El liderazgo de la resistencia está obligado a intentar transmitir confianza nacional e internacionalmente, y una forma muy importante de transmitir confianza sería contar con un gobierno estructurado de manera mucho más definida y clara, y que dejara de ser ese tipo de gobierno colectivo que está detrás de Guaidó, porque las circunstancias son otras, porque es importante que se dé ese paso, porque es importante que se tenga eso, inclusive para manejar la consulta de una manera mucho más eficiente. ¿Ves? Porque una de las cosas que estamos viendo también, a pesar de que tú no lo preguntaste, es que ha aparecido una cierta tensión entre la percepción que tienen algunas organizaciones de la sociedad civil, en particular ANCO, que es una de las organizaciones claves en promover la consulta ciudadana, de la constituyente originaria, la Alianza Nacional de la Constituyente Originaria, donde está Colmenares Finol y también otros integrantes de esa organización forman parte del comité organizador, es decir, una organización fundamental. Entonces ha aparecido una cierta tensión entre el tipo de consulta que quiere invocar la sociedad civil y el tipo de consulta que pretenden los partidos. Esto no es aceptable. Esto hay que resolverlo, y hay que resolverlo de una manera clara y transparente, porque si a la gente se le transmite, aparte a tus amigos de Chicago, se le transmite que ellos no están muy enterados de la consulta, y además se le dice, bueno, tú sabes que hay dos consultas, y no tiene ningún sentido. Nosotros tenemos la obligación de resolver eso, y resolverlo de una manera perentoria, clara y transparente. Y el comunicado que lanzó, el primer comunicado del comité organizador, es un comunicado transparente, y deja todavía en el aire el tema de las preguntas, porque las preguntas, cualquiera que lee lo que aprobó la Asamblea Nacional tiene que llegar a la conclusión de que las preguntas requieren por lo menos una actualización y una modificación importante
en términos de la cronología y muchas otras cosas que se plantean allí. Pero bueno, tú no tocaste eso, así que no voy a seguir insistiendo en eso, quizás lo toco más adelante. Entonces, esa es la respuesta a tu pregunta sobre por qué es tan importante clarificar esto y manejarse con las dos manos entre la consulta y un gobierno de transición. Hablamos con Vladimiro Mujica, quien es químico, profesor de la Universidad de Arizona State y está participando activamente en la organizaciones civiles de la sociedad civil, ¿no? Y es muy colaborador, íntimo colaborador de América. Hoy estamos hablando sobre la consulta popular y el gobierno de emergencia. Vladimiro, volviendo a esto de la consulta y de cómo perciben el venezolano que está en el país, como llamabas en tu artículo, en casa, y el venezolano que está en la diáspora. También la diáspora no es algo homogéneo, la diáspora es heterogénea y pareciera que necesitamos construir dos mensajes, ¿no? O un mensaje para llegarle a la diáspora profesionalizada que ya está instalada en estos países de acogida, y al venezolano que todavía tiene la esperanza de regresar al país. ¿Cómo construir? Porque pareciera que son dos necesidades distintas de participar en Venezuela o en esta consulta de una manera diferente, ¿no? Sí. Nuevamente, muy al punto tu pregunta. Nosotros hemos argumentado en colaboración con un equipo un poco más amplio, nosotros hemos argumentado que la narrativa tiene que ser multidimensional, es decir, tú necesitas un solo elemento, transmitir un solo elemento, pero lo tienes que transmitir en lenguajes distintos. El lenguaje, como tú estás señalando, para la diáspora y para la casa, y quizás valga la aclaratoria porque es interesante, porque lo refería así. La palabra diáspora, que a mucha gente objeta, la palabra diáspora fue utilizada por primera vez en la Biblia en Deuteronomio, y en buena medida es simultáneamente un castigo y una promesa. Un castigo que es la expulsión de la casa, por eso yo pongo en mi artículo la casa de la nación, en una primera parte una expulsión, y en otro aspecto es la promesa de regreso a la casa. Entonces, a mí me gusta la diáspora, que mucha gente objeta y prefieren llamarlo los venezolanos migrantes y refugiados que componen la diáspora, pero si seguimos usando la diáspora, a mí me gusta mucho la idea de usar la diáspora y la casa. Entonces, la casa, Venezuela, tiene la gente para participar en esta consulta, no es solamente como alguna gente lo quería hacer ver al comienzo, una cuestión de heroísmo cívico, que los venezolanos tienen que tomar una especie de resolución de heroísmo cívico para expresar su convicción de ciudadanos y participar en la recuperación de la nación. Eso es verdad, pero ese no puede ser el único discurso, porque en Venezuela se controla la población a través del hambre y del miedo, y entonces el discurso tiene que transmitir también que se va a hacer algo, claro, porque no es suficiente como algo, y que la gente lo criticó muchísimo, Antonio Ledesma, por decir que bueno, en este momento la única preocupación tenía que ser sacar a Maduro del poder, y Antonio en un cierto sentido tiene razón. Claro que tiene razón, nada va a cambiar en Venezuela si no sale esta gente del poder, pero en otro sentido no tiene razón, porque la gente espera que le den un mensaje que le permita avisorar un futuro que no sea esa vivencia horrenda que en este momento estar en Venezuela. Y el apelar al vigor ciudadano de los venezolanos, bueno, también se tropieza con el hecho, y hay que decirlo también con toda claridad, que la corrupción mental en Venezuela, ya no solamente la corrupción material, ha afectado muchísimo a la gente y ha destruido y minado el espíritu de la gente. Entonces pretender que los venezolanos en estos momentos son los mejores ciudadanos y los más preocupados del mundo es una quimera. Y eso no tiene nada de raro, los humanos somos así.
en condiciones de dificultades extremas se revela lo mejor de los humanos y lo peor de los humanos. Y lo mejor de los humanos te lleva a ser héroe ciudadano, te lleva a ser médico en Venezuela, te lleva a ser maestro, te lleva a ser los que sostienen el país andando, y lo peor de los humanos te lleva a afiliarte con los chavistas en los robos, a participar en la violencia. Es decir, las dos cosas son ciertas. No es que uno puede escoger una verdad sectorial y decir, esta es mi verdad favorita, son unos héroes ciudadanos y me desentiendo del hecho que la está pasando hambre. Entonces, ese es el discurso largo, y la narrativa tiene que recoger todo eso. Y por otro lado, respecto a la diáspora, como tú también lo estás señalando, la diáspora es un universo multivariado también. No es lo mismo ser un profesional establecido en los Estados Unidos que vive relativamente bien, de clase media, ganando entre 80 y 110 mil dólares, o 60 y 100 mil dólares, por decir algo, al año. No es lo mismo estar en esa condición que estar en la condición de expuesto a la xenofobia atrapado en una mafia de tráfico de humanos en Colombia, en Ecuador, en Bolivia, en Perú. Son dos cosas, son realidades completamente distintas. Entonces tú te encuentras en la diáspora un sentimiento muy profundo de la gente que quiere que se restablezca la unidad de la familia. Porque mucha gente ha insistido en que nosotros los venezolanos hemos perdido la identidad, que no tenemos identidad, y resulta ser que nosotros tenemos una identificación muy importante, entre otras cosas, y eso lo ha destacado, el presidente de Benamérica, que es gran amigo mío, Luis Corona, ha insistido en el tema de la reunificación de la familia, y que ese es un mensaje absolutamente fundamental. Entonces, todas estas dimensiones hay que atenderlas en la narrativa y en el lenguaje, y regreso a mi planteamiento original, todas se verían beneficiadas de contar con un organismo de gobierno que sea capaz de transmitir la visión de futuro y que sea capaz de transmitirle a los venezolanos después de la que viene esto. Entonces, le sigo haciendo propaganda al planteamiento del artículo, como ya te habrás dado cuenta. No, pero es que además, Vladimiro, esa es la preocupación del venezolano, que está ahora apenas conociendo que esta iniciativa se va a realizar. Después de la consulta popular, ¿qué? Porque además esto me va a llevar a la siguiente pregunta. Pero vamos a ir antes de esta a hacer una pausa para identificar la emisora, y ya continuamos con más de conversando con Vladimiro Mujica sobre la consulta popular y el gobierno de emergencia. A propósito, pues, de esta iniciativa que se va a plantear del 5 al 12 de diciembre en Caracas, Venezuela, y en el mundo donde haya un venezolano. Ya regresamos con más de Benamérica aquí en Radio Comunidad. Estamos de vuelta en Benamérica, en radiocomunidad.com. Te recordamos que nos puedes seguir en Facebook como Benamérica Comunica, en Twitter como @benamerica.com, y en Instagram nos encuentras como Benamérica_comunica. También nos puedes seguir en la radio como Radio Comunidad Venezuela, y también para que descargue nuestras aplicaciones puedes entrar en Google Play Store para teléfonos Android y para iPhone en Apple Store. Vladimiro Mujica, químico, profesor en Arizona State, y participa también activamente en organizaciones de la sociedad civil, como por ejemplo Benamérica. Es articulista del diario El Nacional, y con él estamos conversando a propósito de un artículo que acaba de escribir sobre la consulta popular y el gobierno de emergencia. Vladimiro, una de las preguntas que me surge en esta conversación, y después de haber leído también tu artículo, tiene que ver con esto de, después de la consulta, además que se va a realizar en medio de la convocatoria a elecciones del gobierno, que es el 6 de diciembre. Van a coexistir dos procesos, y en un ejercicio de visualización, ¿cómo te imaginas esto? El 6 de diciembre van a ir a participar a las urnas los que aún creen en el chavismo, y no van a participar entonces los venezolanos que están en casa y que no están de acuerdo con el régimen de Nicolás Maduro. Es decir, ese día no participará más nadie, y del 5 al 12 entonces van a participar presencial y virtualmente los que queremos salir del gobierno. ¿Cómo te visualizas tú este proceso?
hay una parte que es esencial, y eso también lo hemos discutido entre otras organizaciones de las que yo también formo parte. Por un lado, Casa de Venezuela Arizona, por otro lado, Demos de América, y también con la gente del comité organizador y la parte de Benamérica. Independientemente de que la posición de alguna gente dentro de esas organizaciones o de algunas organizaciones y de individuos no estar a favor de la consulta, etcétera. Pero bueno, independientemente de eso, tratando de juzgar objetivamente esto. Lo primero es que las preguntas, yo no lo quisiera decir, pero las preguntas deben ser modificadas, porque las preguntas fueron estructuradas para una situación en la cual se iba a opinar sobre un evento que todavía no había ocurrido. Ajá. Y ahora se va a opinar sobre un evento que está en desarrollo, que es la elección, y que va a coincidir con esto. Entonces la pregunta tiene que ser modificada y señalar que se pretende entonces conocer no el resultado de una consulta que no se ha hecho, sino el resultado de una elección fraudulenta. Y eso tiene que estar claro. El segundo elemento que tiene que estar claro en las preguntas es el apoyo el apoyo al gobierno de transición, y no está claro en las preguntas. Y el tercero tiene que ser que si el régimen desconoce el acto soberano de la gente expresado mayoritariamente en la consulta, entonces en ese momento los venezolanos consideramos que estamos habilitados, tanto por nuestra Constitución como por los tratados internacionales, a utilizar cualquier medio constitucional para salir del régimen. Pero eso no está expresado así con claridad en las preguntas. Entonces las preguntas es imperativo modificarlas para que recojan lo que tienen que recoger, que no es lo que está en las preguntas en la versión que aprobó la Asamblea Nacional. Y eso es una clarificación que es absolutamente indispensable, porque si no, esa confusión que tú estás señalando, va a surgir en la gente que viene después, y esta consulta en paralelo. Porque, como te digo, pues la consulta en paralelo tiene el elemento de tensión, vamos a llamarlo así, el elemento de tensión de que ahora la opinión no es sobre un evento a futuro, no es el desconocimiento de un acto futuro de convocatoria de elecciones, sino es un elemento que apunta a desconocer un acto que ya se está realizando, porque hay una coincidencia 5-6, la elección es el 6, la consulta empieza el 5. Por otro lado, si tú quieres, el hacerlo en paralelo tiene la ventaja de que el régimen no puede tumbar las comunicaciones, porque va a coincidir con el día del fraude. Bueno, está bien, pero de todas maneras es indispensable aclarar lo que tú estás señalando, modificar las preguntas, y en mi opinión, que lo he venido insistiendo de todas las maneras posibles, conformar un gobierno de transición. La gente ha dicho, no, pero es que eso no se puede armar en Venezuela porque los ponen presos al día siguiente. Esa es otra pregunta. Pues la mitad puede estar fuera de Venezuela, lo que sea. Y allí, bueno, en ese tránsito, uno escucha, por ejemplo, el extraordinario discurso que dio Leopoldo López en Madrid, independientemente de que entre las barbaridades que se dicen en Venezuela, nosotros tenemos como ya lo entendemos, pues en Venezuela prácticamente yo no sé si llamarlo un deporte, pero es una práctica extremadamente nociva, destruirnos y atacarnos entre nosotros. Y entonces, de Leopoldo se dijo absolutamente cualquier barbaridad en las circunstancias de su escape de Venezuela, pero independientemente de eso, él dio un extraordinario discurso de unidad en Madrid. Y ese discurso es el que habría que tratar de propagar. No es él el único que lo ha hecho, ¿okay? Pero ese es el discurso de Guaidó también. Es el discurso que habría que tratar de propagar en la conformación de un gobierno de transición que pueda tomar en sus manos el tema de la consulta y responder lo que se está preguntando la gente, que es ¿qué sigue después? ¿Qué sigue el día después? Ganamos la consulta, ¿y qué sigue después? Uh-huh. ¿Y cómo se lo hace? Porque es muy distinto ir a una consulta con un gobierno de transición armado que pueda decir desconocieron la soberanía popular, llamamos a la comunidad internacional
Nacional a instrumentar la responsabilidad de proteger, que si tú te encuentras, yo no sé si creerlo o no creerlo, pero porque es muy difícil creer en las cosas que se dicen, pero en un documento que hizo circular Vladimir Villegas, cuya naturaleza fidedigna yo no lo puedo garantizar, pero como mucha gente lo tocó, entonces las dificultades que hay al interior de la resistencia en un tema que tiene que ver con la rotación en el cargo de Guaidó como presidente encargado. Y tú te preguntas, ¿bajo qué condición se puede discutir eso en este momento? Cuando tienes una espada, la espada de Damocles sobre tu cabeza, una elección el 6, y entonces simultáneamente se dice que no se le puede prolongar el mandato a la Asamblea porque eso no va a poder ser, y a la par se está pretendiendo rotar la presidencia encargada de Guaidó. Entonces, bueno, semejante incoherencia son las cosas que asustan, intimidan y preocupan a los venezolanos. Y, insisto, el liderazgo de la resistencia está en la obligación perentoria, junto con la sociedad civil, de resolver ese tipo de dudas. Es inaceptable que ese volumen de dudas esté y que nosotros le pidamos a la gente, bueno, participen en la consulta porque es un acto ciudadano. Las dos cosas no son compatibles. Hay que pedirle a la gente el acto ciudadano y asumir la responsabilidad de lo que hay que hacer desde el ángulo del liderazgo de la resistencia. Vladimiro, justamente esto nos lleva a quizás volver a entrar en el tema del planteamiento que pareciera que está dividido, y lamentablemente, aunque todos, tanto tú como yo, estamos interesados en que exista quizás la consulta popular y que realmente logremos unas elecciones libres, justas, verificables, y que el cese de la usurpación sea realmente un hecho, esta pregunta quizá pueda generar un poco de ruido, ¿no? Pero tenemos que hablarlo, y ya tú más o menos lo tocaste al inicio de la conversación, y tiene que ver con que pareciera que hay una diferencia entre la consulta popular y que planteó ANCO como organización de la sociedad civil y la que se ha ido, digamos, presentando a la opinión pública desde lo que serían los partidos políticos, ¿no? Y ¿en qué va una y otra? Porque pareciera, hay un momento como que te confundes, y al final esto va a llegar es al ciudadano, al soberano, que es el que va a ejercer su voto o su consulta, que va a depositar nuevamente la confianza. Entonces creo que es importante que estos espacios permitan clarificar y quizá invitar también a las personas que están en estas organizaciones a que necesitamos unificar esfuerzos, y también esto pues facilita esos caminos, ¿no? Sí. Mira, ya tú lo dijiste, o sea, no hay ninguna respuesta no polémica a tu pregunta. Y como no la hay, yo voy a tomar la que yo juzgo la más sincera posible. Los venezolanos nos quejamos mucho de la desunión de los partidos, ¿verdad? Y sin embargo, la sociedad civil es tan desunida o más que los partidos. Yo estoy afiliado a la sociedad civil desde los tiempos de la Coordinadora Democrática y, digamos, los conflictos al interior de la sociedad civil son de igual o peor envergadura que al interior de los partidos. Entonces, es una práctica nuestra que hay que corregir, y eso que hay que corregir no lo terminamos de corregir. Estamos enfrentados a un enemigo que tiene el poder que tiene, y nosotros seguimos atascados en un pantano de contradicciones que no se termina de entender que enfrentar a un enemigo de la naturaleza de la usurpación de Maduro requiere unidad de criterio y de acción. Entonces, la sociedad civil fue muy importante en promover el tema de la consulta, pero entonces, ¿qué ocurre? Que la sociedad civil, al menos sectores de ella, se sienten propietarios de la consulta, hasta el punto de que pretendieron suavizar el discurso de que la consulta como tal, el agente convocante que le da legalidad jurídica a la convocatoria, fue la Asamblea Nacional. Entonces dice, sí, pero que la Asamblea no quede en el primer plano. Y entonces hay una disputa claramente
resolver esto. No se puede seguir diciendo que la consulta que aprobó la Asamblea Nacional no corresponde a lo que quiere la sociedad civil, porque si eso es así, entonces lo que corresponde es discutirlo para que se tenga unas preguntas que correspondan al interés común, pero no se puede seguir jugando al juego de la división, ¿ves? Y eso, bueno, allí salió, yo lo cito en mi artículo en Nacional, un artículo de Aguana, en mi opinión, tremendamente desafortunado. Han salido dos aclaratorias, una de ANCO y otra hoy de Aguana, que tampoco resuelven el problema, porque siguen diciendo que la discusión sobre la pregunta tiene que apuntar hacia la versión que ellos propusieron, lo cual es perfectamente respetable. Yo no lo estoy criticando porque no sea respetable, es respetable. Lo que no es entendible es que ese conflicto no se pueda dirimir entre los actores, entre los protagonistas del conflicto, y que en definitiva cuando llegue a la gente lleguen preguntas unificadas, acciones unificadas, criterios unificados, independientemente de que al interior se haya dado una pelea a mordisco, a dentelladas, a cuchilladas, lo que uno quiera, por imponer un criterio o el otro. Porque lo impone la naturaleza del conflicto que tenemos con la usurpación. No es un acto gratuito de que, bueno, que tú tienes que ser bueno. No se trata de ser bueno. Se trata de defenderte de una acción profundamente destructiva. Entonces, esa es mi opinión sobre la polémica. La polémica existe, la polémica es real, las diferencias al interior del liderazgo de la resistencia son reales, involucran a partidos y ahora involucran también a organizaciones de la sociedad civil. Eso no hay manera de esconderlo, pero lo que es fundamental es que eso se pueda resolver y proponerle a la gente un curso unificado de acción que sea capaz realmente de enfrentar la barbarie a que nos tiene sometido el régimen de la usurpación. Bien, Miro, ya estamos llegando al final del programa y el programa estuvo dedicado a la consulta popular y el gobierno de emergencia. Sin embargo, insisto en que como tanto tú como las organizaciones en las que estamos vida, estamos interesados en una consulta popular y en que realmente cese la usurpación y tengamos un país libre. ¿Cuál sería el mensaje que desde tu percepción podríamos enviarle a la diáspora en este momento, ya que ambos estamos fuera de Venezuela? Y también, en este ejercicio, ¿cuál podríamos enviarle al venezolano que aún está en casa? Yo creo que el mensaje en este momento es la consulta, bueno, no es nuestro último recurso. El último recurso es cuando ganemos esta pelea, pero la consulta es un recurso extremadamente importante para hablarle al país y hablarle al mundo y para extender la movilización social. Yo creo que hay que participar en la consulta y hay que exigirle al liderazgo que clarifique todas estas cosas que hemos señalado, tanto respecto a las preguntas como en relación al gobierno de transición. Pero hay que participar en la consulta y eso tiene una traducción en el caso de la diáspora, que las organizaciones se involucren, que pongan a disposición del comité organizador las bases de datos que tienen, que gente que tiene experiencia en la organización de procesos electorales se involucre en esto. El comité está haciendo una labor extraordinaria, la consulta es un acto importante de soberanía popular y hay que ejercerlo y hay que pedir que las otras cosas también se puedan resolver. Y en el caso de Venezuela, hay que entender que la consulta es un paso más en la dirección de seguir arrinconando nacional e internacionalmente al régimen de Maduro, porque las dos cosas hay que tenerlas en consideración. Nosotros tenemos que hacer lo que nos corresponde, no va a haber ninguna decisión mágica de la comunidad internacional de invadir a Venezuela ni nada por el estilo. Nosotros tenemos que hacer lo que nos toca y solicitarle a la comunidad internacional la responsabilidad de proteger que le corresponde y que nos permita a nosotros enfrentar la dimensión regional de la crisis en Venezuela, que involucra tanto a Cuba como a otras naciones que en la práctica conforman un ejército de invasión. Entonces, resumen, es indispensable participar en la consulta y es indispensable también exigirle al liderazgo de la resistencia, sociedad civil y el liderazgo político que clarifiquen todos estos puntos que han surgido a la luz pues en este programa tuyo. Muchísimas gracias, Vladimiro, por tu participación y la verdad a mí me gusta mucho conversar contigo porque eres muy claro en tus planteamientos
Y estaba recordando un programa que tuvimos, que la esperanza tiene que construirse basada en realidades. Y yo pienso que en este caso necesitamos también llenar esta consulta popular en realidades y verdades para poderla realmente hacer efectiva y construir esa esperanza del país que queremos. Muchísimas gracias, Vladimir. No, gracias a ti, Lely, y una esperanza creíble, porque la esperanza para ser real tiene que ser creíble. Así es. Estuvimos hoy bajo la dirección de Elías Santana, en la coordinación Nora Liscano, en control de estudio Joel Garrido y Rafael Cedeño, y en la edición y montaje el señor Pedro Torres. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy en Benamérica. Nos volvemos a ver el próximo martes a las 12 del mediodía en Benamérica, aquí por radiocomunidad.com.